Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga grandemente en este nuevo año. Estamos hoy en un diálogo pastoral y ya usted conoce este gran hermano que tenemos aquí, el reverendo Edgardo Caraballo Marín, quien nos acompaña en el diálogo de hoy. Y como lo prometido es deuda, el último diálogo pastoral que hicimos con él Ujú. lo hicimos él como ministro ejecutivo de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico y dijimos que el próximo que íbamos a hacer ya él iba a estar como pastor en Chicago. Así que acabamos de instalarlo como el pastor de la North Shore Spanish Baptist Church aquí en la ciudad de Chicago. Amén. Gracias, pastor. Gracias a los hermanos y hermanas de la iglesia allá en Central Islip que siempre nos han tratado como de la casa, como de la familia y estamos muy agradecidos. Gracias al pastor. Cada vez que tenemos la oportunidad nos sentamos a tener experiencias como estas de diálogo, de reflexión para edificación de la iglesia, pero también para nosotros Nosotros también somos edificados. Así que aprendemos un montón. es una gran bendición estar Seguro. nuevamente con ustedes y agradecido de que tanto tú como Ani tomaron de su tiempo, la iglesia que les dio el espacio y la oportunidad para acompañarme a mí, a la iglesia, a mi familia en este tiempo tan significativo en el cual fui instalado ya oficialmente como pastor de la North Shore Spanish Baptist Church acá en Chicago. Ya lo dejamos atornillado debidamente aquí en Chicago. Y sí, y estamos transmitiendo desde Chicago, la ciudad de los vientos, y no se queda corto el refrán, Ujú. completamente cierto. Nosotros también pasamos un rato hermosísimo con la familia de hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista de North Shore. Eh, nos recibieron como si nos conocieran de siempre y fueron muy receptivos. Annie fue la predicadora de la instalación y agradezco que Edgardo me permitiera el próximo día hacer también lo propio en el culto, en el primer culto de la iglesia, ya con el pastor instalado. Ujú. Y, y yo le llamé a ese sermón post-instalación. Hicimos unos énfasis como una extensión del sermón de Annie y pues dirigido a la congregación. Por eso le llamé así post-instalación. Es como para asegurar más los remaches Ujú. que pusimos el día antes. Y precisamente sobre algo de esa experiencia y de ese pasaje que estuvimos compartiendo tanto Ani como yo en ese fin de semana, es que queremos dialogar un poquito más. Así que busquemos en nuestras Biblias eh, el pasaje de Josué, el libro de Josué, capítulo 1, la primera paginita, y vamos a mirar los versículos 7, 8 y 9. Gracias, pastor. ¿Ya la tienen? ¿La encontraron? Pues leemos, hermanos y hermanas, en Josué 1 del 7 7 al al 9. 9. Y dice la palabra del Señor, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el 9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera
que vayas. Amén. Oremos. Señor, gracias por esta hermosa oportunidad. En la noche de hoy podemos sentarnos a conversar, a conversar a la luz de tu palabra y guiados por tu espíritu. Gracias porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz. Que en este compartir podamos escuchar tu voz. Que cada uno de nosotros, tanto mis hermanos y hermanas que nos están viendo y escuchando, como mi hermano y compañero Pastor Julio y yo, también podamos escuchar tu voz. Sí, Señor. Que cada uno de nosotros podamos ser edificados, y que podamos escuchar, recibir y ser transformados por la palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Conocemos este pasaje, ¿verdad? Yo decía en el sermón que es un pasaje que los cristianos nos encanta citar. Ujú, Y nos encanta citar en situaciones cuando estamos presionados por algo, cuando nos ujú, sentimos derrotados, débiles, asustados. Nos encanta decir que Jehová no nos va a abandonar. ujú, Nos queremos atribuir ese pasaje en más de en más de una ocasión. Hay un famoso corito que lo hace prácticamente literalmente, ujú, lo canta literalmente. Y, y nos encantan las promesas del Señor porque eso es parte de lo que nos da esperanza. ujú, ujú, Eso es parte de lo que nos da ese, ese ímpetu para poder ir hacia adelante cuando parece que no queremos ir hacia adelante ujú, porque nos da miedo. Precisamente el sermón era no temas, porque no es extraño que las personas que el Señor llama tengan miedo. ujú. Definitivamente. Y lo vemos a través de toda la escritura, ¿verdad? Y quizás uno de los pasajes más conocidos, y de hecho hemos tenido diálogos pastorales sobre ese proceso del llamado ¿Sí? de Moisés, ¿verdad? Y vemos cómo Moisés responde y duda y ese diálogo, ¿verdad? Entre Dios. Y finalmente el Señor lo sostuvo, respondió cada una de sus inquietudes. Pero ciertamente, como decía en el sermón, es parte de la experiencia humana, ¿verdad? Y una de las respuestas que tiene, ¿verdad? Que el Señor nos dio, nos equipó para autoprotegernos, ¿verdad? Ujú. Y que en Sí. circunstancias donde nuestra vida, nuestra integridad está en riesgo, pues autoprotegernos, ¿verdad? Y es parte de la experiencia humana. Pero a mí me llama Sí, el mucho. miedo nos puede Ah, salvar sí, o nos puede hundir, claro, claro. porque a veces el miedo nos puede paralizar Ujú, y no reaccionamos, claro. pero la razón es sobrevivir. Ujú. Es no, a veces no entrar en la situación. No, no, a mí me da miedo que eso. Yo no me he tirado un bungee jumping nunca, porque a mí me da miedo que la soga falle y yo caiga reventado en el piso. Y entonces, pues yo no me voy a morir en un bungee jumping En una situación en la que tú mismo te pusiste en porque me peligro. da miedo tirarme en eso. Exacto, exacto. A- a- Me pasará otros accidentes, pero en un bungee jumping no va a ser. Claro, claro. Y en este caso, ¿verdad? Pues hablamos más, aunque hay momentos en que nosotros, usando ese mismo ejemplo, nos ponemos en peligro nosotros mismos Ujú, porque aún conociendo y a veces sin conocer, ¿verdad? Pues tomamos decisiones que nos ponen en situaciones peligrosas para ujú, nosotros, para nuestra gente. Pero ciertamente estamos en este mundo y es parte de la vida. Hay situaciones que llegan, situaciones en las que nos sorprenden, donde nos encontramos en peligro, en riesgo, nos ponemos nerviosos, algo completamente inesperado, pero también, y en este caso, ¿verdad? El caso de Josué, que fue el mismo caso de Moisés, es el temor ante ese llamado del Señor
¿verdad? Y cómo nosotros podemos responder, ¿verdad? Tantas cosas que vienen a nuestra mente. Decías también, pastor, en el sermón, de que no has conocido o has escuchado a alguien que haya sido llamado al ministerio y que no haya sentido temor, no haya Ujú, puesto quizás excusas, no haya postergado precisamente por ese temor. Y el Señor nos llama a todos, ¿verdad? A una tarea, a un ministerio particular, y en algún momento todos nos enfrentamos a ese temor de que Dios me está llamando a alguien que yo siento que no, a algo, perdón, que yo siento que no soy capaz de hacer, algo que yo percibo como más grande que yo. Una responsabilidad en la cual yo no quiero fallarle al Señor, una responsabilidad para la cual yo pienso y siento que hay otras personas que están ujú, mejor preparadas ujú. que yo. Sí, porque el llamado del Señor nos puede poner en peligro. Ujú, O sea, la gente se cree que es clean. No, porque... Y entonces empezamos a citar otros textos, como el ujú, Salmo que dice que el Señor ujú, es escudo alrededor de mí. ujú, Pero yo no sé si usted lo vio, pero yo vi en pleno 2020, en el comienzo de la pandemia, yo vi pastores del púlpito decir, no le tengamos miedo a esto, no nos pongamos mascarillas, no nos distanciemos, porque el Señor es escudo alrededor de nosotros y no va a hacer que el COVID nos toque. ujú, Y poco después, las noticias salía, ese mismo pastor murió de COVID y parte de su congregación también. ujú, Este, el Señor es escudo, ujú, pero nosotros podemos ser idiotas. Y entonces, el Señor va a decir, bueno, pero yo te llamé para una cosa, pero si tú te tiraste, ujú, o sea, el llamado del Señor siempre va a ser bueno y agradable. A la larga, no necesariamente al momento. Y hay llamados y hay llamados. Y hay un tema recurrente en mis sermones y es que Dios llama a todo el mundo. ujú, Eso no fue nada más, yo no lo dije nada más porque estábamos en el fin de semana de la instalación del pastor. Porque a veces piensan que los llamados son a los pastores, a veces lo amplían un poco más y a los diáconos y diaconisas, a los miembros de las juntas directivas de las iglesias, no, esos son llamados, bueno, a los misioneros, por supuesto, capellanes. Pero el hermanito y la hermanita del escaño ujú, piensa que no tiene llamado, que el llamado no es para esas personas, ujú, cuando el llamado es para todo el mundo. ujú. Lo que pasa es que por eso es un llamado. Dios llama para que hagas blanco, Claro. tal cosa. Y, y cuando lo vemos en el contexto quizás más amplio todavía, esto se trata de hacer la misión. Y entonces muchas veces nosotros limitamos los llamados en términos de cómo visualizamos los llamados o qué tipos de llamados nosotros consideramos como una posibilidad, los limitamos a lo que es la estructura o la forma como está organizada la iglesia, Ujú, ¿verdad? Y entonces un llamado es a ser diácono, ¿verdad? En la junta o el ministerio de diácono, a ser presidente, a ser ujier, a ser pastor, pero esas son posiciones, ¿verdad? ¿Verdad? Muchas de ellas tienen su base bíblica, ujú, ¿verdad? ujú, Pero como nosotros las conocemos y las practicamos hoy, tiene que ver mucho con la manera como la iglesia está organizada ujú. para poder funcionar, ¿verdad? Y estamos organizados pero la estructura es en función de la misión, ¿verdad? Claro. No viceversa. ¿Qué quiere decir? Que la misión es más grande que la iglesia como institución, ¿verdad? No estoy hablando de la iglesia universal de Jesucristo, de la cual todos somos parte, independientemente de la denominación, del concilio, etcétera, sino la organización que es reconocida por el Estado, que Ujú, tiene que cumplir con unos requisitos. Entonces, muchas veces
tenemos esa idea de que Dios me llama a ocupar una posición dentro de la iglesia y si Dios no me ha llamado a eso, pues yo no tengo nada que hacer, nada más lejos de la Ujú, verdad. ujú. La responsabilidad de hacer la misión es de todos y todas los que somos discípulos o discípulas del Señor. Así que es bien importante. Usted ha sido alcanzado por el Señor, usted le ha entregado su vida al Señor. El Señor, sí, y quizás me estoy adelantando un poquito, tiene muchas promesas, tiene, ¿verdad? Muchas, y de hecho las tiene para usted y para mí, pero a veces nos acercamos al Señor como si fuera el médico, ¿verdad? Por poner un ejemplo práctico, me duele la espalda, voy al médico para que me evalúe, me haga unas pruebas y me recete algo y se me quitó y ya. No, 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 esto es un pacto Ujú. entre el Señor y nosotros, ¿verdad? Y no es que Él negocie con nosotros, no es que Él nos diga yo te doy esto para que tú hagas lo otro, no, 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 es que hay una encomienda, hay un mandato, hay una razón de ser de la iglesia, hay una razón de ser para nosotros los creyentes. Y entonces muchas veces tomamos pasajes de la escritura particulares que nos suenan agradables y bonitos porque tienen promesa de que Dios va a estar conmigo, Dios me va a salvar, Dios me va a cuidar, Dios va a suplir. Y todo eso es verdad. El problema es que lo sacamos del O sea, contexto eso es el peligro. y no nos damos cuenta de que esas promesas se van a cumplir en unas circunstancias particulares, ¿verdad? Entonces no es un Ujú. asunto de que Dios es tan bueno y tan bueno que a veces lo tratamos como si fuera tonto, ¿verdad? De que yo voy a vivir mi vida como a mí me da la gana. Y cuando la cosa se ponga difícil, entonces yo vengo a Dios y cito y declaro y No, reclamo sí, no. esas promesas y entonces todo se me va a resolver. Sí, sí, sí. Y tenemos que ver, dentro de que todo el mundo tiene un llamado, Ujú, de que los llamados pueden cambiar. Cuando, cuando yo acepté el llamado al pastorado, yo tenía dudas, claro que sí. Yo lo dilaté como 10 años, en lo que uno dice, bueno, en algún momento. Yo siempre he dicho que los llamados pueden ser temporales. Siempre vamos a tener un llamado. Dios siempre nos va a querer que hagamos algo, pero pueden ser temporales. Cuando yo acepté el llamado a ser pastor, yo tardé como 10 años desde que ujú, sentí la posibilidad de que eso podía ser. Y cuando finalmente ocurrió y empecé a, a trabajar como pastor, eh, yo decía, por ahora soy pastor. ujú, Por ahora yo entiendo que es. Y el Señor ha ido confirmando unas cosas. Ya llevo 22 años pastoreando y he hecho otras cosas, que ujú. no es solamente ¿Verdad? Y pastorear. aún dentro del mismo pastorado, te Ya. llamó a pastorear una congregación primero y Y después te después llamó a pastorear otra. otra. Ujú, Y nosotros, bueno, yo llegué a tener hasta un nombramiento misionero por 3 semanas en Nicaragua para dar clases en el Conservatorio de Música de la Universidad ujú, Bautista de Nicaragua. ujú. Eh, que aún dentro del pastorado hay ramificaciones. Claro, claro. Pero el Señor puede decir, ok, se acabó tu tiempo de pastor, porque ahora yo necesito que tú hagas esta otra cosa. Y ahí es importante que tenemos que entenderla, que tenemos que saber la diferencia, que tenemos que poder dejar Ujú, que Dios nos hable, que se nos revele, que podamos discernir el asunto, porque el peligro es que nos enfoquemos en algo. Yo creo que fue en el último diálogo ujú, que tuvimos que yo hice el ejemplo clásico del área de la música. ¿Cuánta gente quiere ser cantante? Cristiano, cantar en la iglesia. Y dice, "Ah, el Señor me ha llamado a cantar". Bueno, sí, en la Biblia hay montones de cosas. El cantar es para todo el mundo. Cantar es para todo el mundo. Decía el fundador de los metodistas, Wesley, Wesley, con Wesley. que decía que en la iglesia todos tenían que cantar
fuerte, con ánimo, ujú, eh, pero no necesariamente tenías que hacerlo bien. Ahora, los que estamos al frente debemos hacerlo mejorcito, porque somos los que estamos guiando a los demás. ujú, Pero todo el mundo debe cantar. Pero lo que quieren es cantar con un micrófono, cantar al frente. Y eso es un llamado también, ujú, claro. porque hay gente que canta muy bien, pero no te inspira. Y de igual manera, Julio, al ministerio pastoral hay personas que anhelan o que ¿No? se deslumbran por estar al frente, por tener el micrófono, por tener el reconocimiento de la gente, eh, sin conocer o entender o tener una idea de lo De lo que que hay es, detrás de todo eso, ¿verdad? claro. Así que Porque no romantizamos a claro, veces las y no posiciones. se trata de lo que yo anhelo, no, No, ¿verdad? Se trata de a qué Dios a te Dios me llamó llamó. y podemos tener buenos predicadores y predicadoras que no necesariamente van a ser pastores. Dios les llamó a predicar Ah, y toda iglesia necesita tener predicadores y predicadoras, ¿verdad? Porque nosotros como pastores pasamos por situaciones, nos tenemos enfermamos, que tomamos saber. vacaciones y es un ministerio muy bonito y Y necesario. tiene que ¿Verdad? haberlo. Ujú, Y tiene que haberlo. ujú, Pero no todas las posiciones o situaciones que queremos estar están necesariamente respaldadas por el llamado de claro. Dios. Te puede cantar muy bien, pero el Señor no lo llamó a Ujú, eso. ujú, claro. El Señor, ok, sigue cantando, sigue haciéndolo, pero el Ujú, Señor te está llamando ujú, y eso es lo que cada uno tiene que claro. encontrar. Si me permite, Julio, voy un poco atrás. Da. Mencionaste de los riesgos o peligros del ministerio, Ajá. ¿verdad? Y quizás de primera instancia puede sonar fuerte, ¿verdad? Y me gustaría elaborar un poquito más en Ujú, esa línea. Eh, Cuando vamos a este texto, a ese Josué que el Señor estaba llamando, ese Josué, aplicándolo parte de lo que tú has dicho, eh, tenía un llamado anterior. Él estaba mano a mano con Moisés, ¿verdad? Frente al ejército, y tenía un rol dentro de la vida ujú, del pueblo que estaba caminando hacia la tierra prometida. Ahora el Señor lo llama ante la muerte de Moisés a ser él quien dirigiera el ujú, pueblo. ujú, Entonces, esa promesa se da en el contexto de ese llamado que iba a traer unos peligros, que iba a tener unos riesgos, que iba a tener momentos difíciles. Y por eso el Señor le promete que va a estar con él donde quiera que él vaya, ¿verdad? Pero esa promesa está condicionada a unos elementos que tú destacaste muy bien en el mensaje del domingo. Me gustaría, ¿verdad?, que ujú. también lo puedas compartir con los hermanos. Óyeme, esto es como ese refrán que dice que le dan pon y quiere Que guiar. le dan con Ajá. Yo diciéndote en el diálogo de tu iglesia, diciéndote lo que tienes que hablar. Esto es grande, esto es tremendo. Pero así son. Sí. Y entonces el llamado, esta promesa se da en el contexto de un llamado al que hay que responder. Esta promesa se va a cumplir en mi vida en la medida en que yo responda Con- al llamado, con sus riesgos, con aquellos ujú, elementos que nos causan sí. temor y entendiendo, bien importante, ¿verdad? Y vuelvo a traer el elemento del macro, de que todos hemos sido llamados a Algo, llevar la misión, a algo. compartir la misión. Y dentro de ese ministerio y Ujú, ese llamado amplio que nos corresponde a todos y a todas, hay una diversidad de ministerios a los que el Señor nos ha llamado, a una diversidad de tareas a las que el Señor nos ha llamado y esas tareas pueden y esos ministerios pueden cambiar, ¿verdad? Y tenemos que en el día a día, como pasó con Josué en este caso, donde hubo un nuevo llamado, un nuevo ministerio, una nueva tarea, nosotros estar atentos para que podamos discernir la voz de Dios. ujú, Cuando llegó el momento,
de emprender una nueva tarea, un nuevo ministerio, porque el Señor nos está llamando a hacerlo. Y ya vemos cristianos y cristianas que, que tomamos estas promesas por los pelos, porque puede haber un llamado real y, y quedarnos cortos porque no nos fijemos en todo el trasfondo que existe. Ujú, Nos encanta que Dios no nos abandone, que esté con nosotros, que no nos desampare en esos momentos difíciles, y eso es lo que nos encanta de este ujú, pasaje de ujú, Josué. Pero a veces no queremos hacer nuestro trabajo. Por eso, mira, en esos versículos 3 o 4 veces, ujú. y desde los versículos anteriores, si usted Sí. quiere leer el pasaje completo, lo Ujú, ujú, bajamos aquí esto nada más. Pero ya en el 6 está diciendo, esfuérzate y sé ujú, ujú, valiente. Y no sé si antes también, varias veces se lo está diciendo a Josué. Porque Josué no puede coger el título y decir, ahora yo soy el nuevo Moisés. Hagan lo que yo quiero. ujú. No, él tiene que esforzarse Claro. y tiene que ser valiente porque el Señor no te va a mandar a ser valiente si no vas a tener situaciones de acobardarte. Ujú, Porque ser valiente implica no acobardarse, que sería lo ujú, contrario. ujú. O sea, decir, bueno, hay que meterle el pecho. Claro. Y esforzarse quiere decir que yo actúe a pesar del miedo. De que no va a ser, de que no va a caer Ujú, solas las cosas. exacto. De Ujú, que yo tengo que hacer un esfuerzo. ujú, Que yo tengo que póngale el blanco del llamado que sea. ujú, Tengo que levantarme más temprano, tengo que acostarme más tarde, tengo que tener menos tiempo libre, tengo que invertir dinero, tengo que, o todas las anteriores. ujú, Ah, hay cosas que tengo que leer más. ujú, Y sobre leer, ese fue parte del meollo que yo dejé en el sermón, el llamado a la iglesia, porque pensamos que los pastores son los que tienen que leer la Biblia para explicárnosla. ujú, Bueno, sí, es cierto. Hay que leer para explicar. Y eso es parte del esfuerzo, porque no se lee solas las cosas. ujú, Usted puede tener muchos libros y si no los ha leído, de nada le sirve. ujú. Usted puede leer capítulos enteros de la Biblia y si no entendió lo que dice ahí, ¿de qué le sirvió? Hay que leer y entender. Por eso es que no podemos coger el versículo 9 de ese capítulo 1 Ujú, en el aire. No podemos decir esfuérzate y sé valiente y no desmayes, porque vas a tener éxito en todo, ujú. porque siempre Dios va a estar contigo, sin leer todo lo que le viene diciendo de antes. Claro. No solamente el Ujú, 8. ujú. Lo que pasa es que pues Sí, sí, sí. el 8 está ahí clarito, Ujú. pero ya desde antes se lo está diciendo. Claro. No te apartes del libro de la ley, no te apartes de la Biblia. Y nosotros tenemos más Biblia y más libros que la que tuvo Josué. Ujú, Porque Josué lo que tuvo es lo que había escuchado de Moisés, ujú, porque ni escrito estaba. ujú, Que lo que él había escuchado, de eso es que se tenía que agarrar. Porque ahí estaba el espíritu de la ley y la traducción de ley, Torá ujú, en hebreo, es enseñanza. Que a veces el peligro de la traducción como ley en el contexto contemporáneo ujú, no es la misma. Son las ujú, enseñanzas. Por lo tanto, es lo que debes aprender y es el espíritu, valga la redundancia, el espíritu de Dios con mayúscula, ujú. es el que dicta el espíritu de la ley. Claro. Y, y eso es lo que hay que entender. O sea, está diciéndole que tienes que estudiar la Biblia Ujú, para que puedas prosperar, como termina diciendo, prosperar tu camino y entonces las cosas te salgan bien. ujú. Ese entonces Eh, es clave. porque es la Entonces, consecuencia. entonces. No, no es al revés, no, Dios, no, porque entonces, no, es entonces cuando yo hago lo que Dios me está pidiendo que haga. No solamente me tengo que esforzar, no solamente tengo que tener valentía,
No solamente tengo que cumplir con mi llamado, Ujú, es que tengo que estudiar la Biblia. claro. Pastor, y es importante cómo nos acercamos, ¿verdad? Porque tenemos que acercarnos a las escrituras Ujú. con esa apertura a escuchar la voz de Dios, Claro. con esa hambre de aprender no el texto, sino lo que dice el texto a mi vida, ¿verdad? Y voy a usar un ejemplo muy simple, el mismo versículo 9. El versículo 9 lo memorizamos completo, Ujú, pero lo memorizamos pensando en la última parte. ujú. Porque en el mismo versículo 9 dice, te mando que te esfuerces y seas Sí. valiente. No Pero, temas ni pero, desmayes, porque porque no va a Jehová, ser fácil y lo que cuando nos viene. acercamos al texto, estamos con esa mentalidad de que esto es una promesa de Dios para mi vida, qué bueno, pero ahí mismo me dice lo que yo tengo que hacer, que es un resumen, ¿verdad? Es la conclusión, porque los versículos anteriores me da el detalle de lo que yo tengo que hacer, de lo que significa esforzarnos y ser valientes. Porque a veces nos acercamos a a la escritura, y ya mencioné, ¿verdad? En términos de las promesas y cuando yo necesito algo, encontrarlo ahí, pero quizás más reciente, en décadas más recientes, es este acercamiento como si fuera un texto motivacional, Ujú, ¿verdad? Por ejemplo, y me voy a salir un poquito los versículos anteriores donde dice que nadie te podrá hacer frente. En el versículo 5 todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te desampararé. Cuando tomamos ese versículo, es un solo, sí, con esa sí. mentalidad, eso es, Eso es wow, cogerlo por los me pelos. pone por las nubes y yo soy Nadie te podrá hacer cristiano frente. y yo me voy a llevar el mundo de frente y nadie, soy invencible. Pero eso no es lo que dice la escritura. Cuando leemos el texto en su contexto del llamado, de que Moisés había muerto, de que ahora Josué tenía que hacerse cargo del pueblo para entrar a la tierra prometida, de que iba a ser difícil, de que había peligros, de que hay algo que Dios le estaba pidiendo hacer, ¿verdad? Pues entonces entendemos que no es un asunto de que Dios viene con una varita mágica y, plin, y me complace en mis deseos. No, no. No es de que yo soy lo más grande porque Dios, soy hijo de Dios y Él es el rey y ahora yo me lo merezco a todo. No, no, no. Es que tenemos que estar dispuestos a obedecer y a pagar el precio de Ujú. obedecer con la promesa de que aunque no va a ser fácil, de que Va a hay estar. temor, hay Ujú, peligros, hay momentos, añadiendo a la lista que hiciste hace un momento, hay momentos en que va a haber resistencia. Hay momentos en que la gente va a estar en contra, hay momentos en que la gente no va a entender y va a haber personas que van incluso a levantar falsos testimonios, ujú, pero yo estoy dispuesto a seguir adelante porque Dios me llamó y Dios va a estar conmigo aún en esos momentos ujú, más difíciles y esas situaciones que vengan no van a impedir que yo obedezca al Señor porque el Señor me está mandando a esforzarme y aunque a veces vienen injusticias, vienen situaciones que uno piensa que no merece, pero uno confía en que el Señor está con nosotros y se va a encargar de todas esas cosas. hay cosas que nos tocan a nosotros Ujú, resolver, hay cosas que tenemos que enfrentar, ujú, pero hay otras que el Señor se va a encargar ujú, de ellas. Pero tenemos que entender cuál es cuál. ujú, Yo adopté una frase cuando alguien me felicita o resalta algo que yo ujú. haya hecho. Me ocurre mucho desde antes de ser pastor, cuando era músico de iglesia, cuando Ujú, tocaba piano en la iglesia, o en alguna situación musical. La gente, ay, pero qué hermoso eso, qué bien lo hiciste, qué sé yo, qué raro. Pues yo aprendí una frase o la adopté que dice, le doy las gracias y le digo, yo hago lo que puedo, Dios hace el resto. ujú, Porque nosotros tenemos límites. Nosotros tenemos limitaciones humanas. Nosotros no podemos, o sea, no somos invencibles por nosotros mismos. ujú, Y el, y el, venci- y ese ser invencible ujú,
no necesariamente es ser Superman o Wonder Woman, Ujú, es cómo en Dios vencemos. Porque el primer diácono Esteban lo mataron apedreado, ujú, pero venció. ujú, Todavía estamos leyendo de su testimonio. Ah, ¿qué pasó con el escudo? Las piedras le destrozaron la cabeza, pero, pero venció. ujú, Porque tenemos a veces malos los conceptos de vencer. Que a no todo el mundo por dar el testimonio lo van a matar. No, esperemos que a nosotros no nos pase. Pero eso es parte del riesgo, porque a veces pensamos que no queremos que nadie nos traicione en el ministerio, que nadie se nos enfrente, que nadie nos critique y que salgamos ilesos. Pero a Jesús no le pasó nada de eso. ujú, A Jesús no le pasó. A Jesús se le enfrentaron, lo insultaron, lo desacreditaron todo el tiempo. Tuvo que huir de que lo mataran y acabaron matándolo. Entonces queremos que, no, pero eso fue Cristo, porque él sabía que iba a resucitar y todo eso. Mm. Si Jesús no se comportó como un ser humano como nosotros, entonces no puede ser ejemplo para nosotros. Ah, ujú, Jesús llegó a tener miedo, nosotros también, pero él prefirió la voluntad de Dios a la de él. Por eso venció. Por eso es que podemos citar otro famoso texto de esto que nos encanta agarrar cuando no tenemos las cosas como el toro agarrado por los cuernos. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ujú, Pero búsquelo en Filipenses, unos versículos antes. También es algo similar porque esto es una fórmula. Todos los llamados, todas las veces en la Biblia, googleelo, yo lo hice, de temor, cuando el Señor llama, cada vez lo que el Señor le dice o el ángel que se le presenta le dice, no temas. ujú, Porque es implícito que te da miedo la situación. A María le dijo, no temas, ujú, porque imagínate esta muchachita de 12, 14 años, está sola en su cuarto y se le aparece un ángel enfrente. ujú, Dígame si usted o a mí no nos va a dar miedo. Diga si no nos va a asustar. Lo primero que dijo, no temas. Bueno, y ella le hizo caso y no temió. ujú, No podemos ser invencibles por nuestros medios. Y puede ser que el llamado nos provoque situaciones que no queremos. Pero tenemos que esforzarnos y ser valientes para que entonces el Señor se mantenga acompañándonos en ujú, medio de ese camino. Y la mejor manera para poder lograr encontrar la valentía, para poder saber cómo nos tenemos que esforzar, qué es lo que me toca hacer a mí, tengo que leer la Biblia ujú, y la tengo que estudiar y la tengo que entender. Los cultos menos concurridos de la inmensa mayoría de las iglesias del planeta, no importa la denominación, son los estudios bíblicos. No tapemos el cielo con la mano, por supuesto ujú, que no. Son los estudios bíblicos. No va la misma gente que va un domingo, ujú, porque nos creemos que, oh, yo conozco las excusas. ujú, Es que yo trabajo mucho. Es que yo
Llego ajorado a casa. Ay, es que los nenes. Ay, es que tal cosa. Ay, es que esto. Es que hace frío. Ay, es que nevó. Pero, mis hermanos, si tú pones la excusa que no fuiste porque hace frío, en verano la pones porque hace calor. Ay, es que estaba lloviendo y no quería enfermarme. Pero ¿y qué le hace cuando, y cuál es la excusa cuando no está lloviendo? Ponemos las excusas, porque queremos las promesas sin esforzarnos. Esforzarnos es decir, tengo que organizar mi vida para crecer más en Dios. ujú, Y eso mirando para el techo no lo vamos a lograr. claro, Hay que estudiar, hay que profundizar. Es la única manera, oiga. ujú, Yo, yo puedo aprender muchas cosas escuchando a otras personas o viendo el ejemplo de alguien que algo le haya salido ujú, bien. ujú, Pero eso no es esforzarse tanto, ¿sabes? El esfuerzo es nosotros comprometernos, como le está pidiendo aquí a Josué. Josué no tenía una Biblia. Josué tenía las narraciones que se seguían repitiendo de lo que Moisés había sentido, transmitido de la revelación de Dios. Nosotros tenemos la Biblia escrita en todas partes, ya la tenemos hasta aquí en los aparatitos. Ya la podemos googlear, un pasaje sobre esto y van a aparecernos un montón de pasajes. Tenemos comentarios bíblicos, tenemos enciclopedias, mire cuántas hay aquí atrás mío. Y es porque las queremos tener. Porque si no leo, si no estudio, ¿cómo les puedo explicar a mi congregación las cosas? ujú, ¿Cómo puedo buscar la revelación de Dios? Ok, no todo el mundo tiene la, la, la bendición de un acceso a un montón de libros o de recursos, o a lo mejor son muy complicados para entender. Oiga, pero ¿cuántos libros tú y yo no hemos leído complicados ujú, que a veces no entendemos y decimos en qué estaba pensando este? ujú, Pero me tengo que esforzar a buscar lo que Dios me pide, a buscar entender, a buscar recibir, para poderme esforzar, para poder ser valiente, para poder hacer lo que Dios me pide que haga. En otras palabras, Julio, lo que está diciendo el texto es vive conforme a lo que dice la Escritura. Pero el problema, o uno de los problemas que hemos visto es que para poder entender las escrituras necesitamos profundizar en ellas. No Ujú. se trata solamente de lo primero que viene a la mente cuando yo hago una lectura No, rápida, no. porque este texto fue escrito y diversos libros de la Biblia fueron escritos en diferentes épocas, dirigidos a personas con unas visiones de mundo, con una cultura distinta a la nuestra. Entonces, por eso es que necesitamos profundizar y tomarnos en serio el estudio de la palabra para poder descubrir qué fue lo que se le quiso decir a Ujú. quienes recibieron el mensaje en un principio y cómo aplicamos eso a A nuestra nuestra realidad, realidad. a nuestra realidad. De eso es que se trata, ¿verdad? No es simplemente leer y lo primero que viene a mi mente y después utilizar eso como si fuera una verdad Sí. absoluta, porque aunque yo creo que la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero es lo que Dios quiere decirnos, no lo que yo creo o lo que yo pienso, ¿verdad? Y entonces eso requiere un esfuerzo, el tomar el estudio Ujú. de la palabra con mucha seriedad, con la apertura de que quizás lo que yo entendía antes de este texto no era realmente lo que quería decir, o que No, el Señor me está diciendo algo adicional a lo que ya yo había si la descubierto. palabra es viva, Ujú, quiere decir que se adapta a ujú, nuestra realidad. ujú.
Cada quien tiene un trasfondo, cada quien tiene una experiencia de vida y Dios la conoce. Nosotros tenemos que pasar el esfuerzo de poder entender cómo esto nos aplica, cómo esto sigue siendo vivo. Ujú, Porque podemos ver unos textos en un momento de la vida y decirnos algo, y en otros momentos nos inspira otra cosa. Pero hay que esforzarse ujú, a entenderlo. Tenemos la bendición de tener congregaciones, de tener ujú, iglesias, de tener hermanos y hermanas, de tener pastores y pastoras, que juntos y juntas ujú, podemos entender mejor. Y podemos ver cuando nuestros llamados se juntan para poder hacer la obra más grande. Por eso es que una iglesia tiene poder, porque cada quien hace su parte. ujú, Por eso es que la iglesia tiene poder. No es una fórmula mágica, ujú, no es una varita mágica. Es porque el llamado de cada célula, de cada ser humano que está en esa congregación, cuando todo el mundo hace lo que le toca hacer, porque entendió su llamado y entendió lo que Dios le manda hacer y ujú, sabe hasta dónde llegar, entonces la iglesia tiene el poder, ujú, porque el edificio no lo tiene. ujú, Y nosotros, por nuestra cuenta, tampoco lo tenemos. El versículo 7 u 8 es el que no se nos puede apartar la palabra de nuestra boca y hay que meditar de día y de noche, o sea que es constante. Tampoco es el domingo o el día del estudio bíblico solamente. Es constante, es una disciplina espiritual. La meditación, la reflexión. ujú, No es porque me leí el texto y ya se acabó y qué bueno. ¿Qué implica? Implica que tengo que estudiar más. Mire, implica a nosotros. O sea, nos graduamos de universidad y ya lo sabemos todo. Yo no tengo que volver a estudiar porque ya ahora yo soy pastor. Mire, no hay una sola semana que yo no tenga que preparar un estudio bíblico o una predicación que yo no aprenda algo. ujú, Que yo no descubra algo nuevo, otra perspectiva a lo que ya yo conocía, añadir otro nivel más, un detalle. No pasa, no puede pasar una sola vez, ujú. porque si la palabra es viva y es eficaz, como dice el texto, es una realidad para ti también. Así que cada semana, cada vez que usted y yo nos exponemos a la palabra de Dios, vamos a entender mejor, vamos a crecer y vamos a tener una herramientita más para podernos esforzar y ser valientes. Y entonces poder decir, Dios está conmigo Amén. y no se va a separar. Y cuando venga la situación difícil, yo voy a Ujú, hacer lo que puedo. Y vamos a ver que lo que no podemos se resuelve, ujú. porque Dios lo está resolviendo. Amén. La Iglesia Bautista en North Shore, Chicago, y Central Islip, New York, y la iglesia tuya, que todos los que nos ven tienen la misma situación. Usted y yo podemos decidir. Podemos decir, no, no, yo tengo lo suficiente. Ujú, Seguro. Pero entonces no trate de que las promesas de Dios van a salir como es. Porque siempre hay espacio para más. Siempre hay espacio, no importa cuántos años llevemos en el Evangelio, siempre hay espacio para más. Siempre hay algo más que aprender. Por lo tanto, siempre va a haber algo más que hacer. ujú. Amén. Lo podemos decir muchas veces, pero si no lo decidimos, cada quien, vamos a seguir adornando un escaño. Ujú, Vamos a seguir cantando bonito.
pero no vamos a cumplir con el llamado del Señor. Amén. No es llamado a profesión de fe, es llamado a actuar. Es llamado a actuar. Siempre hay espacio. Siempre hay espacio. Así que hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito, en este diálogo. Asista a su iglesia. No tiene una iglesia. Pídale al Señor que le ilumine. ¿A qué iglesia Amén. llegar? A una iglesia que se predique la sana doctrina. Mm. A una iglesia donde usted sienta que el Señor Jesús le está llamando. Amén. Gracias, Edgardo. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí en otro diálogo más. Ya le cumplimos. Ujú. Ya hicimos, pero no va a ser el único. Usted sabe que siempre es hermoso este momento Amén. para compartir. Amén. Así que acompáñenos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Sí, Señor. Pero que nosotros poder entender todos estos atributos que te damos a ti sea derivado de una experiencia real contigo. Que no repitamos estos términos hacia ti, que no estemos diciendo que somos cristianos y cristianas, sino que lo vivamos, sino que podamos estar contigo de una forma que podamos escuchar en nuestros corazones qué tú quieres que hagamos, a dónde quieres que vayamos, a quién quieres que alcancemos. De nosotros está esforzarnos y ser valientes. De nosotros está comprometernos con tu palabra, no con nuestras visiones, sino cambiar nuestras visiones si son necesarias cambiar, porque nos estamos alejando de tu voluntad. Podamos transformar, como dice el apóstol Pablo, transformar nuestro entendimiento. Transformar no es adaptar o convencernos de alguna cosa u otra, es un cambio radical. Ayúdanos a descubrir las transformaciones que tenemos que hacer. Sí, Señor. Te pedimos que bendigas nuestras congregaciones, a cada hermano, cada hermana que están en nuestras iglesias, especialmente las nuestras aquí representadas, North Shore, Central Islip, a los que estamos y a los que tú vas a llevar también. Que puedan encontrar una comunidad que te ama, pero te ama por una experiencia real, porque estudiamos la palabra y porque salimos a servir a la calle. Que sea tu bendición, porque sabemos que sin ella no solamente nos va a ser difícil servir, sino nos va a ser difícil vivir. Ujú. En Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Dios los bendiga. Nos despedimos, el reverendo Edgardo Caraballo Marín Señor les bendiga, y el hermano. reverendo doctor Julio González Paniagua. Gracias por estar en este diálogo con nosotros. Déjenos también sus comentarios, cualquier pregunta que tenga. Y nuestras iglesias, si usted está por Chicago, aquí tiene una. Si está en Long Island, New York, tiene otra. Gracias.